más probable es que empiecen a pensar en una pareja, un hijo, un amigo, un primo, un padre. La realidad es que con quien más hablamos en el día es con nosotros mismos. Tenemos un diálogo interior que va y viene desde muy temprano en la mañana hasta altas horas de la madrugada. Permanentemente estamos analizando, estamos poniéndole subtítulo a las conversaciones que tenemos con otros, estamos dando significado a aspectos de la vida que vamos viendo, y eso nos permite hacer un mapa de cómo funcionar en el mundo. Es decir, todos tenemos una manera de navegar nuestra vida que está basada en este ida y vuelta con nuestras conversaciones. Lo que pensamos hacer, los planes que tenemos, sin afecto o no afecto hoy, todo eso pasa por algún filtro de comunicación interna que tenemos dentro nuestro. Entonces, la pregunta sería: ¿de dónde surge esta conversación interna? ¿Cómo llegamos a tener algo dentro nuestro, una voz con la que hacemos un ping-pong permanente frente a las cuestiones más básicas de la vida y las cuestiones más trascendentes también? Desde que somos muy chicos, tenemos 4, 5, 3, empezamos a recibir y a registrar y a guardar en nuestra memoria lo que nos van poniendo nuestros padres o quienes nos cuidan, ¿no? Esto de cuidado con la electricidad, cuidado con la altura, no hagas esto, pensar antes de hacer aquello. Incluso el niño, cuando hace algo que va en contra de esto, sabe, es consciente que tiene dentro suyo mensajes que van en contra de eso. Es decir, los niños, cuando saben que han hecho mal, saben que han ido en contra de ese mensaje que han depositado en él, quienes nos cuidan. Entonces, podemos decir que la primera formación que tenemos nosotros es una formación en seguridad física, que es la principal preocupación de los padres, es que no le pase nada al hijo. A medida que vamos creciendo, estos mensajes también incluyen una seguridad emocional, es decir, también pretenden que nos cuiden estos mensajes de que no suframos, de que no nos sintamos mal, de que no nos sintamos vulnerables, de que no se rían de nosotros, de que no nos hagan sentir mal. Entonces tenemos seguridad física, tenemos seguridad emocional, todo eso va construyéndose dentro nuestro como un gran cúmulo de mensajes que utilizamos para navegar, como decíamos recién. Entonces, de un día para otro, en algún momento de nuestra vida aparece esa voz que ya no está repitiendo de memoria lo que nos dijeron, sino que ya usa todos esos mensajes para juzgar nuevas situaciones. Entonces, la suma de los mensajes que hemos recibido se corporiza en esto que llamamos la mente, ¿no? Entonces, esta mente que tenemos dentro nuestro va sirviendo como el sistema operativo. Nos va diciendo: cuidado, por acá no te expongas, no hagas eso que la gente puede tomarlo a mal, no seas diferente, no te van a aceptar. Cuidado con esa decisión que estás por tomar porque puede dejarte mal parado. Entonces vivimos en un ida y vuelta entre lo que dentro nuestro surge como nuestra voluntad, nuestro deseo, y lo que el sistema operativo nos va filtrando, nos va limitando. Entonces vamos por la vida como si tuviésemos una especie de frazada, una especie de manta que nos mantiene seguros, y que ese fue el sentido justamente de desarrollar dentro nuestro una mente, mantenernos seguros, mantener estabilidad en nuestro sistema, que no nos agredan, que no nos pase nada. Entonces, por supuesto, llegaba el momento de la decisión. ¿Cuál es la decisión? La decisión de ser. Ya no de ir a un viaje o de hacer un curso, sino de ser. No hay decisión más esencial que quién voy a ser en la vida. Esto quiere decir con qué valores voy a regir mi conducta, cómo voy a posicionarme frente a la vida, cómo voy a manejarme ante los desafíos que el día a día tiene. Entonces, ante estas decisiones, cuando yo decido en algún momento de mis 20, mis 17, 18, 25, cuando se me ocurra ese momento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si somos aventureros, si tenemos algún deseo que exceda la frazada, esta frazada se va a empezar a ajustar, ¿sí? Nos va a dar cada vez más calor, nos va a hacer sentir esa seguridad y decir: pero si acá estás bien, ¿no? Acá no te va a pasar nada, acá no hay riesgo, acá no hay probabilidad de fracaso, acá no hay probabilidad de pérdida económica, acá no hay probabilidad de ridículo, no hay probabilidad de rechazo. Entonces nosotros nos manejamos con ese
en esa sensación de certeza respecto de este mundo de la frazada y la incertidumbre en este otro mundo de la decisión de quién queremos ser. Entonces, tenemos dos opciones: o bloquear esta voz, decirle no te escucho, no me tires más estos mensajes, o tenemos la opción de decir, bueno, a ver, mente, tráeme tus argumentos, tráeme, a ver, presentate con tus argumentos, mostrame tu evidencia, mostrame lo que tenés para decirme, yo voy a juzgar qué hacemos con esto que vos me contás. Entonces la mente, que fue acumulando durante 18, 21, 23, 25 años casos de estudio de todo tipo, en toda situación, empieza a presentar argumentos. Y uno tiene la posibilidad de contraargumentar. ¿Qué significa contraargumentar? Significa, entiendo lo que me estás diciendo, pero ojo, te ofrezco una mirada distinta. ¿Cómo hacemos nosotros para ir en contra de nosotros? De nuestra mente, de lo que está dentro nuestro, lo que está diseñado para protegernos. La herramienta que tenemos nosotros para hacer eso es la posibilidad de volver a pensar el pasado. Volver a pensar nuestro pasado. Volver a editar y a etiquetar nuestra historia de vida y de la vida de los que nos rodean. Muchas veces nuestra mente nos va a dar ejemplos de otros. Nos va a argumentar que tomar ese riesgo, mirá cómo le fue a él, mirá cómo le fue a ella, mirá lo que sufrió esta persona, mirá lo que le pasó económicamente. Es decir, nos muestra ejemplos y nosotros, que fuimos los que pusimos los ejemplos ahí, decimos, pero ¿sabes qué? Vamos a pensar de nuevo el ejemplo. Ahora, dame un ejemplo. Bueno, te doy un ejemplo. Una persona decide poner un emprendimiento gastronómico de comida de Letonia en una ciudad perdida de Bolivia. ¿Sí? X. Invierte todo su dinero, hace publicidad, lo publica por todos lados y directamente abre su restaurante Letonia. A los 3 meses que esta persona cierra con mucho dinero perdido y se busca una explicación a qué pasó. Entonces, la explicación que él encuentra es: no sirve de nada emprender, la gente no responde a emprendimientos nuevos, nunca más voy a emprender. ¿Quién me consigue un trabajo? ¿A quién conozco? ¿Qué contacto puedo tocar? Entonces, ese es el bloque que tenemos nosotros en nuestra argumentación, lo que nos da nuestra mente para decir: ¿ves lo que le pasó a esta persona? No emprendas, porque te puede pasar esto mismo. Entonces, ¿qué posibilidad tengo yo de argumentar en contra de eso? Yo puedo decir, pero a ver, pensemos un poco más. ¿Hizo un estudio de mercado? ¿Qué tienen en común la comida letón y la comida boliviana? ¿Tienen algún punto de encuentro? ¿Qué significa para mí lo que venga de Letonia? ¿Por qué hago esto? ¿Con qué convicción la hago? ¿Qué planificación de tiempo hasta que la gente se acostumbre a lo letón tengo? Porque es un cambio de hábito, es un cambio de cultura. Entonces, ¿qué tiempo le doy a esto? ¿3 meses o 2 años? Entonces, resignificar el pasado es la única que nos queda si queremos convivir con nuestra mente y no bloquearla, taponarla, decirle no te escucho. Amigarnos con nuestra mente nos permite discernir 2 cosas fundamentales: hechos e interpretaciones. En nuestra vida, lo que nos pasa viene automáticamente pegado a una interpretación. Fíjense este caso. Un joven profesional en búsqueda de empleo manda una hoja de vida a una empresa, esta empresa le responde con un correo y el correo dice: me gustaría conocerte, tengamos una charla telefónica, entonces, ¿qué te parece tal día a tal hora? Y esta persona responde: ese día no puedo, pero puedo a tal hora. ¿Sí? Esta persona que debía confirmar que fuera esa la hora que los dos se iban a encontrar, no responde el mail. Pasa el tiempo, pasa ese día, llega el día que habían acordado y no hay llamada. Entonces, ese es el hecho, ¿sí? Es lo que ocurrió. Hubo un email de vuelta, hubo un email de regreso con un pedido de un horario, ese mail no fue respondido y la interpretación que hace esta persona es:
no les intereso. Mi perfil no es tan bueno como ellos pensaron. Quizás lo vieron de vuelta a mi hoja de vida y dijeron, no, esta persona no, mejor no. Me sentía antes de esta experiencia. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Como personas en un mundo real, expuestos a un montón de estímulos y de desafíos. Primero, entender la diferencia entre hecho e interpretación y decir, esto es lo que ocurrió y esta es mi lectura. Pero son dos cosas diferentes, lo que ocurrió y lo que yo interpreté. Esto que yo interpreté, puedo cambiarlo. Y puedo verlo distinto, puedo resignificarlo, y puedo pensarlo de nuevo, y puedo etiquetarlo distinto. Y en vez de etiquetarlo como no valgo, lo etiqueto como en la lista de qué tengo que hacer el lunes. Llamar por teléfono a esta persona, o mandarle un nuevo mail y decirle seguramente estuviste muy ocupada. ¿Cuándo te parece que hablemos? ¿De qué depende esta diferente interpretación de nuestra vida? De la decisión de no renunciar a quienes queremos ser. Porque permanentemente tenemos mensajes que nos quieren mantener en esa fachada, bien cálidos, bien arropados. Entonces, la posibilidad de diferenciar hecho de interpretación y a la vez, al sumarle a eso quién soy hoy yo, distinto de quién fui hace 5 años, hace 2 años, hace 10 años, me da todavía más información para mirar distinto aquello que yo etiqueté sin ningún empacho y dije, esto es esto, punto. Siguiente tema. Por lo tanto, todo lo que hemos visto hoy, todo lo que hemos escuchado, todas las ideas que han surgido, requieren todo lo opuesto a lo que la mente quiere de nosotros. La mente es un sistema operativo que está ahí para garantizarnos estabilidad en nuestro sistema. Entonces, la incertidumbre, el temor, el pánico, la duda, está en el umbral que tenemos que cruzar para llegar a aquello que queremos. Y es todo lo que la mente no quiere. Entonces, lo mejor que podemos hacer es firmar un nuevo contrato con la mente. Un nuevo contrato, donde uno le dice a la mente, ¿sabes qué? Yo te necesito, pero vos no me vas a gobernar. Yo voy a escucharte y voy a hacer lo que yo necesito hacer para ser quien quiero ser. Entonces, vos y yo vamos a vivir juntos en armonía para que con tus aportes y con mi deseo podamos avanzar en paz hacia el futuro que sueño yo. ¿Sí? Entonces, esto de mirar las oportunidades que tienen nosotros, la vida que tienen nosotros, el aprendizaje que tiene el otro, el logro que ha tenido el otro, está hoy más que nunca, pareciera como al alcance de la mano. Me parece que uno puede tocarlo. Uno puede decir, esto está tan cerca mío que puedo tocarlo. Pero en el medio está mi pasado. Entonces, esta necesidad de revisar y de revisarme es lo que me va a permitir caminar ese umbral, cruzar ese umbral y llegar a eso que yo quiero con la absoluta certeza de que van a haber infinidad de momentos no mente. Infinidad de momentos. Incertidumbre, de dolor, de pena, de ridículo, un montón de cosas. Pero está en mí tomar conciencia de eso y decir, esto lo voy a atravesar y voy a alcanzar esto que quiero. Así que la clave de la transformación de la silla al escenario tiene que ver con la libertad con la que tomemos este proceso de reinterpretación y la decisión de no quedarnos cómodos con aquellas explicaciones que no nos dejan avanzar. Creo que en cada uno de ustedes y en todos los que hemos estado hoy está el haber pasado por todo esto y haber sorteado estas dificultades por más o menos gloria, por más o menos éxito. Pero no hay posibilidad de ser actor en tu vida si como espectador estás muy muy cómodo en esa silla en la que hoy estás. Así que muchas gracias, nos vemos en la próxima.